Bienvenidos a la materia sistemática de mamíferos de la carrera de Biología de la Universidad Mayor de San Simón. De la Universidad Mayor de San Simón. Es un gusto y un tremendo privilegio presentar hoy día a un querido amigo de hace ya varios años atrás, que es el doctor Paul Velasco. Con Paul nos conocemos hace muchos años, la verdad que no sé, debe ser más de 10 por lo menos, y hemos estado dando cursos juntos, hemos trabajado en algunas comisiones juntos, etcétera. Paul, Paul ha estudiado en la Universidad de Ricardo Palma en Lima, en Perú. Tiene una maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el área de zoología, y él ha hecho su doctorado en ecología y evolución de la Universidad de Illinois, en Chicago. Hace más de 2 décadas está interesado en estudiar aspectos de evolución de mamíferos, particularmente procesos de diversificación en murciélagos neotropicales, usando combinaciones de especímenes recientes, fósiles, datos moleculares, morfológicos. Actualmente, Paul es profesor asistente del Departamento de Biología de la Universidad de Arcadia y es investigador asociado del Museo Americano de Historia Natural Nueva York, del Field Museum of Natural History en Chicago y de la Academia de Ciencias Naturales de la Universidad de Drexel. Paul debe ser uno de los jóvenes científicos más prolíficos que tiene Latinoamérica. Ha escrito más de 90 publicaciones, 10 capítulos en libros, ha descrito nada más y nada menos que 2 géneros nuevos, 23 especies de vertebrados y un ácaro, incluyendo 17 especies de murciélagos. O sea, no, el conocimiento de Paul sobre los murciélagos es una cosa espectacular y la cantidad de publicaciones que tiene es realmente espectacular. Es un lujo realmente y un privilegio tenerte, Paul, aquí. Muchas gracias por la invitación a participar en esta materia y realmente estoy seguro que todos vamos a disfrutar. Yo siempre lo hago, obviamente, con los murciélagos y realmente gracias otra vez. Entonces ahí voy a dejar de presentar yo y te dejo la clase. Bienvenido, Paul, muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias sobre todo por lo de joven. Y bueno, buenas tardes, ¿no? Primero quisiera agradecer al profesor Aguirre, ¿no? Por esta invitación. Hoy les quisiera hablar, ¿no? Un poco acerca de la evolución y diversidad, ¿no? En el orden Chiroptera. Es conocidísimo, ¿no? Que los murciélagos son los mamíferos más extraordinarios, ¿no? Dentro de la clase de los mamíferos. Justo la clase pasada, ¿no? Yasmín les habló acerca de la ecolocalización, ¿no? Esta habilidad extraordinaria, ¿no? Que está presente en la mayoría de murciélagos, no en todos, ¿no? Eh, los murciélagos son muy diversos, ¿no? En número y variedades morfológicas, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden ver, estos son los cráneos, ¿no? de los representantes de una superfamilia, ¿no? La superfamilia Noctilinoidea, ¿no? Que se observa eh, que presentan una diversidad enorme, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver cráneos de murciélagos eh, que son insectívoros, frugívoros, hematófagos, omnívoros, nectarívoros, ¿no? Como el primero, y carnívoros. Eh, Estas diferencias también están presentes en el tamaño, ¿no? Los murciélagos presentan un rango de tamaño impresionante, ¿no? Acá tenían el murciélago más pequeño, que es el
murciélago abejorro, ¿no? Que está distribuido en Tailandia, e islas cercanas, ¿no? Que pesa 2 gramos. Y tienen también el caso extremo, en el otro lado serían los zorros voladores, ¿no? Que es del género Pteropus, ¿no? Que se distribuyen en Asia. La diversidad de murciélagos en el mundo está bien concentrada o es bien alta a lo largo de todo el trópico, ¿no? En el trópico la diversidad es bien altísima. Y acá en Sudamérica, ¿no? La diversidad también es muy alta, con algunas familias endémicas, ¿no? a, a este, al neotrópico, ¿no? Ahora, ¿cuántas especies de murciélagos hay en el mundo? ¿No? Ah, si usamos esta base de datos, ¿no? Que es una base de datos manejada por la doctora Nancy Simmons y la doctora Andrea Cirranello, que es badnames.org, encontramos que a la fecha hay 1.421 especies de murciélagos recientes, ¿no? Ahí no están incluidos ningún, eh, ninguna especie fósil de murciélagos. Ahora, ¿qué características morfológicas, ¿no? agrupan a toda esta diversidad de murciélagos, ¿no? Estas son las características morfológicas que son compartidas por todos los murciélagos, ¿no? Hay características dentales, musculares, de circulación, características óseas, ¿no? Por ejemplo, para mencionar solamente dos, eh, una característica que está presente solamente en los murciélagos es músculo, eh, el músculo ósito policalis, que está presente en el borde del propatagio, ¿no? Y pasa por el pulgar, ¿no? Este músculo acá también lo ven, el músculo ósito policalis, presente solamente en murciélago. Y también un hueso, ¿no? Que es la patela ulnar, ¿no? O la patela del cúbito, ¿no? Que se llama de ulnar patela, que es un huesito que pueden ver acá, en esta especie reciente, y también en este fósil, lo pueden ver acá abajo, que es un hueso que está presente en el codo, ¿no? En lo que vendría a ser nuestro codo. Es un hueso similar al huesito que tenemos en la rodilla, ¿no? Este hueso está presente en los murciélagos, ¿no? Y es único de ellos, la patela ulnar. Ahora, en la actualidad, todos los científicos están de acuerdo en que toda esta diversidad de murciélagos, ¿no? La diversidad de murciélagos presente en todo el mundo, es parte de un solo grupo, ¿no? Un grupo, como se llama, monofilético. Pero eso no fue siempre así, ¿no? Eh, en los 70s y en los 80s se reconocían dos grupos de murciélagos, ¿no? Que se llamaban los Megachiroptera y los Microchiroptera, ¿no? En los Megachiroptera están incluidos los zorros voladores y especies que no ecolocalizan. Y en el grupo de los Microchiroptera estaban incluidos todos los demás murciélagos que presentan ecolocalización, ¿no? Entonces, en los 70 y 80, basados acá abajito pueden ver una foto de un Dermóptera, ¿no? Que es un colugo, que basado en datos morfológicos o del sistema nervioso, estaban agrupados o se creían que eran los más cercanos a los Megachiroptera, ¿no? A los murciélagos que no ecolocalizaban. Entonces, en los 70s y 80s, los murciélagos no eran un grupo monofilético, ¿no? Y, por ejemplo, este carácter, ¿no? De la conexión entre el cerebro y algunas células del ojo
estaba presente solamente en los colugos y en los megaquiróptera, ¿no? Era un carácter que unía y soportaba esta agrupación, ¿no? Y que separaba a los Dermóptera y Megaquiróptera de los Microquiróptera, ¿no? De ahí, entonces, ¿qué caracteres son únicos para estos Megaquirópteras y Microquirópteras, ¿no? Por ejemplo, los Microquiróptera presentan ecolocalización, los Megaquiróptera utilizan solamente la visión, no tienen eh, no presentan ecolocalización, la dentición, ¿no? La forma de las cúspides en los dientes es más compleja en los microquiróptera, es más simple en los megaquiróptera. Patrones de circulación también es diferente en esos dos grupos. También eh, la morfología de algunos músculos, ¿no? Y hay otros caracteres que, los separan estos dos grupos, ¿no? Los murciélagos que ecolocalizan y los murciélagos que no presentan ecolocalización. Por ejemplo, acá ven figuras de la dentición de la maxila, ¿no? Acá pueden ver el patrón en W, ¿no? De los microquiróptera. Y acá pueden ver los dientes también de los megaquiróptera, que son mucho más simples, ¿no? Ahora, de ahí vinieron algunos estudios más detallados que incluyeron algunos caracteres del cráneo y caracteres dentales que encontraron, ¿no? Que los micro y megaquiróptera formaban un grupo monofilético y aún este grupo de micro mega estaban muy relacionados a los colugos, ¿no? Todavía, ¿no? Pero al menos de acá ya se recuperó una monofilia de los murciélagos. ¿Qué caracteres eran comunes, ¿no? A estos micro a megaquiróptera, ¿no? Eh, mencionamos al comienzo, ¿no? Este músculo, el occipitopolicalis, ¿no? Aparte, los dedos, ¿no? La morfología de los dedos, la premaxila, la presencia del calcar, ¿no? Bien desarrollado, ¿no? En el pie, este calcar, este huesito. De ahí vinieron ya los estudios moleculares, en los cuales ya no se recuperaba estos dos grupos mayores, Megaquiróptera y Microquiróptera, sino dos grupos distintos, ¿no? Uno que se llamó el Ginteroquiróptera y el Yangoquiróptera. El Ginteroquiróptera incluía los murciélagos que no ecolocalizan, ¿no? Son los Megaquiróptera, pero además algunas otras familias de murciélagos que ecolocalizan, ¿no? En cambio, los Yangoquiróptera incluyen solamente familias que ecolocalizan, ¿no? Entonces, si usamos solamente datos moleculares, la eh, agrupación antigua de usar mega a microquiróptera ya no está soportada, ¿no? Ahora también hay estudios que utilizan datos combinados de datos moleculares con morfológicos, ¿no? Y incluyen también, recuperan este, a los murciélagos en grupo monofilético, pero eh, como que recuperan otra vez la clasificación antigua de microquiróptera, acá abajo, de ahí es los microquiróptera unidos o relacionados a murciélagos fósiles, y de ahí los megaquiróptera, ¿no? Separaditos. Entonces, después también hay, dependiendo de los genes o los datos moleculares que se utilizan, hay bastantes genes que están relacionados a la audición, ¿no? Y si se usan estos genes para reconstruir una filogenia, se obtiene esto, ¿no? Que algunos cetáceos, ¿no? Que también tienen la habilidad de ecolocalizar, se agrupan con algunos murciélagos, ¿no?
Y esto es un ejemplo, ¿no?, de una evolución convergente, ¿no?, en este caso en estos genes, ¿no?, específicos que están ligados a la audición, ¿no? Ahora, sabemos ahora que es aceptado que todos los murciélagos forman un grupo monofilético. Ahora, ¿cuáles son los parientes más cercanos, ¿no?, a los murciélagos? Se ha hablado antes, ¿no?, los murciélagos son ratones alados, entonces estaban más cercanos a los roedores. Después ha habido hipótesis en que los relacionan a los primates. Lo que les presenté ahorita los relaciona más cercanos a los colubos, al orden Dermoptera, ¿no? Entonces, si algunos datos morfológicos y moleculares, ¿no?, soportan la ubicación de los lugares en varios grupos, ¿no? Uno que es en Arconta, ¿no?, que los relaciona con los Dermoptera o los colubos y primates y algunas musarañas, o los incluye en un grupo que se llama Volitante, ¿no?, que incluye solamente Dermoptera y Chiroptera, ¿no?, como vimos anteriormente, ¿no? Este es el grupo Arconta, ¿no?, que incluye primates, Scadentia, Dermoptera y Chiroptera. Y este es el grupo Volitantia, ¿no?, que incluye a los murciélagos y a los colubos. Eh, pero, ¿no?, ahora, usando datos moleculares, ¿no?, usando genes mitocondriales y nucleares, se ha encontrado que los murciélagos no se relacionan con los primates, ¿no?, pero en sí los murciélagos forman parte de un grupo que se llama Lauraciateria, ¿no?, que es un grupo que incluye los ungulados, cetáceos, ¿no?, perocidáctelos, ¿no?, que incluyen a los tapires, ¿no? Esta es una filogenia completa, ¿no?, de los mamíferos, producida por Meredith en el 2011, usando datos moleculares solamente, ¿no? Y acá pueden ver que este clado, está aquí, el de arriba, son los murciélagos, y está relacionado íntimamente, ¿no?, con los rinocerontes, tapires, todos los ungulados y todas las ballenas, ¿no?, los cetáceos, ¿no? Entonces, todo este grupo que ven en este slide se llaman los Lauracieterios, ¿no? Ahora, ¿cuándo fue que los murciélagos aparecieron, ¿no?, en la historia de la Tierra, ¿no? Según los datos moleculares, los murciélagos aparecieron a eso de entre 64 y 70 millones de años, ¿no?, en el pasado. Y acá pueden ver que más o menos como alrededor de 65 millones de años en el pasado es donde sucede es el límite entre el Cretáceo y el Paleogenio, y es donde cayó este meteorito en la península de Yucatán y que originó, ¿no?, la extinción de los dinosaurios y de la mayor cantidad de fauna en la Tierra, ¿no? Entonces, pero el problema con esta fecha para el origen de los murciélagos entre 70 y 64 millones de años es que está basado en datos moleculares, ¿no? Porque si nos vamos y vemos los fósiles, el registro fósil, el registro fósil más antiguo de los murciélagos es, viene tiene alrededor de 52, 53 millones de años, ¿no?, que es el Onychonycteris finae, que vamos a hablar en un ratito acerca de ese murciélago, ¿no? Entonces hay cierta, no, los datos moleculares y los datos fósiles no se ponen de acuerdo, ¿no?, en el origen, de la fecha del origen para los murciélagos, ¿no? Entonces, los murciélagos dentro de los mamíferos, ¿no?, pertenecen a la subclase Theria, ¿ok? La subclase Theria tiene dos infraclases, Metatheria y Eutheria. Metatheria están incluidos los marsupiales, ¿no? Los murciélagos están en la infraclase Eutheria. Ahora,
En la infraclase Euteria hay 4 superórdenes, ¿no? Xenarthra, ¿no? Afroteria, Euarchontoglires y Lauraciteria. Los murciélagos están en el superorden Lauraceateria. Ahora, dentro de este orden, superorden Lauraciteria, vamos a encontrar varios órdenes, ¿no? Tenemos los Eutoplefa, los Folidota, como el manatí, ¿no? Carnívora, Quiróptera, Perisodáctila y Cetartiodáctila, ¿no? El orden Cetartiodáctila incluye los cetáceos y los artiodáctilos, ¿no? Entonces, este es como lo que en la actualidad se conoce acerca de la relación de los murciélagos, ¿no? Dos, eh, los murciélagos están divididos en Yangoquiróptera, en Ginteroquiróptera, ¿no? Y estos están relacionados con carnívoros, perisodáctilos y cetartiodáctilos. ¿Okay? Ahora, ¿cómo clasificamos, cuál es la clasificación dentro de los murciélagos? Ahora, para lograr una clasificación precisa de los murciélagos, debemos incluir aún los fósiles que existen ahí, ¿no? Hay fósiles muy antiguos del Eoceno, ¿no? Que tienen 50 millones de años atrás, 40 millones, y que no pertenecen a ninguna familia de murciélagos recientes, ¿no? Para eso, en el 2020, este año, ha salido una nueva clasificación, un nuevo nombre que se llama Apoquiróptera, que está por encima del orden Quiróptera. Y este orden Apoquiróptera, ¿okay?, incluye todos los murciélagos fósiles, ¿no?, del Eoceno, ¿no? Entonces, Apoquiróptera es el grupo que incluye los murciélagos fósiles del Eoceno y todos los murciélagos eh, recientes que vemos ahora, ¿no? Que estos murciélagos recientes están divididos en 2 subórdenes, ¿no? Ginteroquiróptera y Yangoquiróptera. Estos son los murciélagos del Eoceno, ¿no? Son muy hermosos, están bellamente conservados y en un ratito les voy a hablar más acerca de el que está abajo, el Onychonycteris, que es un murciélago que fue descrito en el 2008 y que ayudó a elucidar, ¿no?, las relaciones, una gran pregunta que existe cuando uno estudia murciélagos, ¿no? Los murciélagos vuelan y ecolocalizan, ¿no? Entonces, si uno estudia la evolución, quisiera saber, ¿no?, cuál fue primero, ¿no? La ecolocalización o el vuelo, cuál apareció primero en la historia evolutiva de los murciélagos, ¿no? Estas son características que soportan este grupo, ¿no?, que unen a todos esos murciélagos del Eoceno y a los murciélagos recientes, como incluye también murciélagos fósiles. Todas estas características son eh, óseas, ¿no?, de huesos, ¿no? Tenemos el orden Quiróptera, ¿no?, que incluye más de 1.400 especies y incluye algunos fósiles que están presentes dentro de estas familias recientes de murciélagos. También hay un montón de eh, caracteres diagnósticos que agrupan a este orden Quiróptera, como les mencionaba, este músculo occipitopolicalis, la patela ulnar, ¿no? Y tradicionalmente, ¿no?, se reconocían Megaquiróptera y Microquiróptera, pero ahora ya usando datos moleculares y aún unidos algunas veces con datos morfológicos, hay un soporte enorme para ya no usar esta clasificación tradicional, que es la Megaquiróptera. Se utiliza Gyroquiroptera y Yangoquiroptera, ¿no? Ahora, todos los murciélagos que están presentes en el Neotrópico, en Sudamérica, en Bolivia, pertenecen
a este suborden, Yangochiroptera. ¿Okay? Sin embargo, ¿no? La combinación de datos morfológicos y moleculares soportan también a un nivel menor todavía el mega y microquiróptera, ¿no? Entonces todavía creo que hay un montón de trabajo más que hacer para en sí encontrar la respuesta, ¿no? Y si es solamente Django y Ginterochiroptera, o si debemos ir y reconocer de nuevo mega y microquiróptera, ¿no? Pero por el momento lo que debe usarse es Django y Ginterochiroptera, ¿no? Por ejemplo, este es uno de esos estudios, ¿no? En que al incluirse caracteres, esto incluye fósiles, un montón de caracteres morfológicos y datos moleculares, encuentran a Megachiroptera aquí y no, Megachiroptera arriba, murciélagos del Eoceno y Microchiroptera, ¿no? Pero si pueden ver acá que este estudio incluyó solamente 2, 4, 6 murciélagos recientes, ¿no? A lo mejor si incluimos más datos, más taxones, la resolución probablemente nos daría otra vez, nos resultaría en aceptar Gintero y Yangochiroptera, ¿no? Y esto es lo que nos produce un árbol molecular, ¿no? Gintero y Yango son. Yangochiroptera, ¿no? Estos nombres los propuso Koopman en el 85 y vienen del concepto de yin y yang, ¿no? De este concepto de complementariedad de opuestos, ¿no? El yin y yang, ¿no? So, Ginterochiroptera, ¿no? Fue nombrado por una característica que tenía la premaxila articulada, ¿no? Y en los Yangochiroptera, la premaxila está fusionada la premaxila fusionada con el, con la maxila, ¿no? Y hay varios caracteres también que soportan eh, esos dos subórdenes, ¿no? Eh, Ahora, como el Yangochiroptera incluye la mayoría de murciélagos, no incluye como más de 1000 murciélagos, ¿no? Ginterochiroptera, que incluye los murciélagos que no ecolocalizan y unas otras familias de murciélagos, incluye solamente 400, un poquito más de 400 especies solamente. Ahorita les quiero hablar un poquito más acerca del registro fósiles de los murciélagos. Si bien conocemos que hay más de 1400 especies de murciélagos recientes, la diversidad de murciélagos fósiles también es igual de sorprendente, ¿no? Ah, hay murciélagos, los registros fósiles de murciélagos están, por ejemplo, hay 21 familias que se conocen de murciélagos recientes, ¿no? Y esta diversidad, en una de estas familias hay un montón de murciélagos, pero hay algunas familias que están compuestas de una sola especie y otras familias como la familia Vespertilionidae que tienen más de 500 especies, ¿no? Hay 1400 especies de murciélagos reconocidas al momento, ¿no? Pero la diversidad de murciélagos fósiles también es grande, ¿no? Como les mencionaba, el registro más antiguo de murciélagos viene del Eoceno, alrededor de 52, 53 millones de años, ¿no? Estas son todos los murciélagos fósiles del Eoceno que se conocen, ¿no? Hay algunos en Norteamérica, Sudamérica, en Europa, ¿no? En Asia, ¿no? En Australia. Hay 11 familias que se conocen solamente extintos, ¿no? Lo que hace un total de 32 familias de murciélagos, ¿no? En total, ¿no? Estos son algunos representantes de los
murciélagos de las familias extintas, ¿no? Pero la mayor parte del registro fósil de murciélagos es así, se conocen solamente de fragmentos, ¿no? De un solo dientecito a veces, de un solo molar. Y eso es lo interesante de los murciélagos. A veces con un solo molar, con un solo diente, se puede hasta llegar a identificar a la especie, ¿no? Entonces, todas estas curvas y cúspides, la altura, todo eso, son características a veces únicas, ¿no? Para géneros o a veces para especies, ¿no? Y lo bueno también ahora es que con la ayuda de tomografía, ¿no? Axial computarizada, se puede aún sacar mucho más información, ¿no? Porque, por ejemplo, este es un fósil, pero si se toman radiografías, ¿no? Se pueden hacer análisis de la audición, ¿no? Estas son las bulas auditivas, ¿no? Se ve más clarito, ¿no? Que ver solamente el pedazo de roca, ¿no? Ahora, ¿cuántas especies de murciélagos extintas, ¿no? O fósiles existen, ¿no? Más o menos alrededor de 50 especies pertenecen a familias extintas, ¿no? A esas 11 familias, ¿no? Hay 229 especies que pertenecen a familias recientes, ¿no? Por ejemplo, eh, hay una especie extinta, ¿no? Fósil, que es Desmodus stocki, ¿no? Que pertenece al mismo género del vampiro, ¿no? El vampiro que nos hemos distribuido en toda Sudamérica y en todo el Neotrópico es Desmodus rotundus, ¿no? Esta es otra especie, Desmodus stocki, que se conoce por restos fósiles. El murciélago pescador, ¿no? El género Noctilio, ¿no? Nosotros en Bolivia hay dos especies, ¿no? Y son las dos únicas especies de todo el género recientes, ¿no? Noctilio albiventris y Leporunius. Hay una especie más, que es una especie fósil, ¿no? Que se conoce solamente de molares, ¿no? Es Noctilio lacrimae lunaris, ¿no? Entonces, y de las 21 especies de murciélagos recientes, conocidas en todo el mundo, 19 de esas especies tienen representantes fósiles, ¿no? Por ejemplo, hay fósiles en la familia Moloside, en los mormópidos, en la familia Noctilionidae, en la familia Philostomida. También, disculpe, hay un montón de fósiles. Solamente hay dos familias, ¿no? La familia Cistugidae y Crassionacteridae, que no se han encontrado todavía registros fósiles. Y algo interesante, ¿no? Que repito de nuevo, ¿no? Eh, que la diversidad, ¿no? De esta familia fluctúa mucho, ¿no? Que fluctúa entre una especie a más de 500 especies en uno de estos géneros. Entonces tenemos 264 especies extintas de murciélago, 74 géneros extintos también de murciélagos, 11 familias extintas. Eso quiere decir que el 19% de todas las especies que conocemos, que son conocidas en el mundo, están extintas. El 26% de todos los géneros conocidos de murciélagos también están extintos. Y el 34% de todas las familias de murciélagos también están extintas, ¿no? Ahora les quiero hablar de una de las preguntas más importantes, ¿no? Cuando se habla de la evolución de los murciélagos, ¿no? ¿Qué vino primero, ¿no? ¿El vuelo o la ecolocalización, ¿no? ¿No? Hay tres hipótesis, ¿no? que podemos sacar de esta pregunta, ¿no? La primera puede ser que la ecolocalización evolucionó antes del vuelo, o que el vuelo evolucionó antes que la ecolocalización, o que ambos, ¿no? El vuelo y la ecolocalización evolucionaron al mismo tiempo. Y para resolver esta pregunta necesitamos fósiles, ¿no? Porque es una pregunta de evolución en el que nos estamos preguntando
qué cosa pasó en el pasado, ¿no? Entonces, si hablamos de colocalización, ahí podemos clasificar a los murciélagos en dos grupos, los microquirópteros y los megaquirópteros, ¿no? Microquiróptera incluyen todos los murciélagos que ecolocalizan, ¿no? Megaquiróptera, una familia que es la única familia que no ecolocaliza, ¿no? Eh, Esta clasificación es la antigua, basada en datos craneales que recuperaba microquiróptera y megaquiróptera, pero ahora sabemos que eh, todos los murciélagos que ecolocalizan no forman un clado monofilético. Algunos murciélagos que ecolocalizan están agrupados con los zorros voladores o los murciélagos que no ecolocalizan. Entonces, si tenemos este árbol filogenético de los diferentes grupos de murciélagos, podemos ver que los que están sombreados en rosado son los murciélagos que ecolocalizan. ¿Ok? So, la ecolocalización se presenta en esos dos clados. En el clado en amarillo, en la parte de arriba, ese es el clado de murciélagos que no ecolocaliza. ¿Ok? Entonces podemos decir que la ecolocalización se presenta en estos dos clados y dependiendo de cómo optimicemos esto, podemos decir que la ecolocalización apareció solamente una vez y se perdió en los en los murciélagos, los que no colocalizan, o que la ecolocalización evolucionó o apareció dos veces independientemente, una vez en cada clado, ¿no? Pero para resolver esta pregunta tenemos que analizar los fósiles, ¿no? del Eoceno, ¿no? Para que nos ayuden a contestar esta pregunta. En el 2008 se describió este murciélago, ¿no? Es el murciélago más antiguo, el registro fósil más antiguo, ¿no? Del Eoceno temprano, tiene 52.5 millones de años atrás. Lo llamaron Onychonycteris finnei. ¿Por qué lo llamaron Onychonycteris? Onycho significa uñas, ¿no? O garras, ¿no? Como garras, y nycteris, ala, ¿no? Ala con uñas. Si pueden ver bien, al final de cada dedito, ¿no? Hay una garrita. Generalmente en los murciélagos, solamente el pulgar, el dedo más chiquitito, presenta una uña, o el primero y el segundo. Pero los otros tres no presentan ninguna uña. Este es el único fósil que se ha encontrado en el cual los 5 dedos del ala presentan uñas. Esto es por eso el nombre del género le pusieron Onychonycteris. Esta es una filogenia que incluyen todos estos murciélagos del Eoceno y los murciélagos recientes. Entonces, para poder evaluar qué fue primero, la ecolocalización o el vuelo, tenemos que ver si estos murciélagos del Eoceno presentan o no, ¿no? Ecolocalización. ¿Y cómo saber si un murciélago que es fósil ecolocalizaba o no? Entonces, lo que estos investigadores hicieron fueron tratar de definir o encontrar algunos caracteres morfológicos que identificaran si un murciélago pudiera ecolocalizar o no, ¿no? Son unas características morfológicas que definan la presencia de ecolocalización, ¿no? Primero, querían ver si este murciélago Onychonycteris podría volar, ¿no? Y de la mano, ¿no? La forma de la caja torácica, la forma de la escápula, ¿no?
la forma de la clavícula también, que es bien robusta, la forma del esternón también, aquí, como forma una quilla, y también la presencia de calcares, indicaban que Onychonycteris sí podía volar. ¿Ok? Entonces sabíamos que podía volar, entonces ahora había que evaluar si este murciélago podía ecolocalizar o no, ¿no? Entonces, eh, la tarea que tuvieron fueron tratar de identificar características óseas, ¿no?, que podían definir la ecolocalización. Entonces, al revisar material, un montón de material reciente y los fósiles, encontraron tres características, ¿ok? Una cóclea grande, ¿ok? Después, la apófisis orbicular en el martillo, ¿no? El martillo es uno de los tres huesitos del oído, ¿ok? La apófisis orbicular del martillo bien grande y el, el- la parte craneal de este hueso del estiloial, ¿no?, sí tenía una parte craneal extendida o aplanada, ¿no? Entonces encontraron que si un murciélago presentaba estas tres características, era una muy buena indicación de que ese murciélago podía ecolocalizar, ¿no? Por ejemplo, si agarramos cualquier murciélago en el neotrópico, en Bolivia, esos murciélagos van a presentar estas tres características. Si agarramos un zorro volador, un murciélago del género Theropus, ¿no?, estos murciélagos que no ecolocalizan, ellos presentan una cóclea bien pequeña, la apófisis orbicular del martillo es bien pequeñita y la parte craneal de este huesito es bien delgadita. ¿Ok? Entonces, estos tres caracteres se creyeron que era muy buen diagnóstico para ver si un murciélago ecolocaliza o no. Entonces, analizaron los murciélagos del Eoceno y encontraron que Icaronicteris, Archaeonycteris, Paleonycteris, Hasianycteris, ellos podían ecolocalizar, presentaban todas esas características. Y de ahí se pusieron a analizar este nuevo murciélago, ¿no?, el que presentaba las uñitas, el Onychonycteris. Lo analizaron y encontraron que este murciélago no presentaba esas características. Entonces publicaron un artículo enorme en que encontraron que el, el vuelo evolucionó primero en los murciélagos, ¿no?, y después vino la ecolocalización, ¿no? Entonces hubiera sido algo así, ¿no? Que primero apareció el vuelo, de ahí apareció la ecolocalización una vez, ¿no?, y después la ecolocalización se perdió en este grupo, solo en los teropódidos, ¿no? Entonces como que la ecolocalización evolucionó solamente una vez, ¿no?, y se perdió una vez. Pero casi a los 2, 3 meses de que salió este artículo, salió un artículo refutando ese artículo, ¿no?, por otros autores, ¿no?, en el que indican que se enfocan más que todo en el tercer carácter, de que el estiloial, ¿no?, de la conexión, de que si era muy ancho o no. Ellos analizan bastantes eh, eh, especímenes y usaron eh, tomografía axial computarizada y encontraron que en los murciélagos que no ecolocalizan, este huesito, el, al tímpano, el hueso timpánico, no estaba en contacto con el estilo igual.
En comparación con todos los murciélagos que sí ecolocalizan, ¿no? Que este estilo-ideal estaba en contacto con el estilo-ideal. Entonces ellos ven y revisan el fósil de Onychonycteris, ¿no? Y interpretan que esta parte, la parte 2, estaba en contacto con el estilo ideal. Entonces ellos dicen, o su conclusión fue que no se podía decir que Onychonycteris no ecolocalizaba, ¿no? Que ese carácter no era muy, muy bueno, ¿no? Instantáneamente, en el mismo artículo, los autores originales de la descripción de Onychonycteris reanalizaron sus datos, ¿no? Entonces, tomaron una tomografía axial computarizada de Onychonycteris y reevaluaron estos marcadores de ecolocalización, ¿no? Entonces, escanearon los fósiles, ¿no? Estos son los 4 marcadores para la ecolocalización, ¿no? Y al analizar el largo de la cóclea, ¿no? Midieron el largo de la cóclea usando eh, la tomografía, ¿no? Este fue el largo de acá, este largo de acá, y vieron que los cuadraditos en azul son murciélagos que ecolocalizan, los triángulos rojos son los murciélagos que no ecolocalizan, los círculos negros son los murciélagos del Eoceno, y acá viene el murciélago Onychonycteris. Ese círculo rojo, y como pueden ver, se agrupa con los murciélagos que no ecolocalizan, ¿no? Por el tamaño de la cóclea, ¿no? Entonces, encontraron que el tamaño de la cóclea sí era un buen indicador para determinar si un murciélago ecolocalizaba o no. De ahí se fueron al segundo carácter, que era la apófisis alargada, ¿no? Del orbicular en el martillo. Analizaron otra vez varios individuos. Es esta apófisis, ¿no? Este es el martillo. Y encontraron que eh, varios topos presentan también esta característica, ¿no? Y esta apófisis orbicular, ¿no? Y algunos topos no. Entonces es un carácter que no es un muy buen indicador de si un murciélago ecolocaliza o no. Entonces, ¿no? Encontraron que este carácter no era un buen indicador de ecolocalización, entonces removieron esa característica y de ahí se fueron al estilo IAL, ¿no? Y encontraron que eh, si bien eh, el- los murciélagos que no ecolocalizan no presentan un contacto entre el estilo y el hueso timpánico, y los eh, murciélagos que ecolocalizan sí hay un contacto. Aparte del contacto, no sé si pueden notar que en los murciélagos que ecolocalizan, la parte craneal de este hueso es como expandida, ¿no? Se expande, es bien ancha. En todos estos 4 murciélagos que ecolocalizan. En los murciélagos que no ecolocalizan, como que no cambia de forma, no es aplanada la punta craneal. ¿Ok? So ya recuérdense de eso. Entonces analizaron un montón de murciélagos que ecolocalizan y no. Entonces encontraron el mismo patrón, ¿no? Que los murciélagos que no ecolocalizan no presentan un contacto, pero también la punta craneal del ciliar es delgadita. En comparación con todos los demás murciélagos que ecolocalizan, hay un contacto que se expande, ¿no?
agregaron, ¿no?, que el estilial tiene que estar expandida y aplanada, ¿no?, la parte craneal, y que tiene que estar articulado con el hueso timpánico. Entonces, para estos dos últimos caracteres, los revisaron otra vez, los compararon con el fósil de Onychonycteris, ¿no? Escanearon el Onychonycteris, este es el scan de Onychonycteris, pueden ver, ¿no? Este es el estilioidal, y aparentemente no aumenta en tamaño, ¿no? No presenta un ensanchamiento ni un aplanamiento de la parte craneal de este huesito, ¿no? Por lo que eh, sí sigue siendo el estilioal la parte expandida y aplanada, un buen marcador para la ecolocalización, y también la articulación del estilioal con el timpánico también es un buen marcador, ¿no? Entonces, si revisamos al Onychonycteris, no tiene una cóclea grande, no tiene el estilioidal expandido o aplanado, ¿no? Y respecto al último carácter, que es si está articulado o no, debido a la condición aplanada del fósil, no se puede decir, ¿no? Probablemente no, pero está muy destruido como para poder definir si es que estaba articulado o no. Entonces, de esto, los autores concluyen que Onychonycteris no podía ecolocalizar, ¿no? Entonces, si tenemos a todos los murciélagos del Eoceno, Onychonycteris sería el único que no podría ecolocalizar. Todos los demás presentaban ya ecolocalización y vuelo, ¿no? Debido a eso, ¿no?, todos estos murciélagos marcados son los que pueden ecolocalizar presentes y del Eoceno. Se optimiza la filogenia, ¿no?, y se encuentra que la ecolocalización apareció aquí una vez y se perdió una vez, ¿no? Y el Onychonycteris podía volar, pero no ecolocalizar. ¿Okay? So, el vuelo fue primero. Ahora, recientemente hay algo interesante, se encontró otro murciélago similar a Onychonycteris que está en proceso de descripción, y esperamos que dé nuevas eh, eh, características, ¿no?, que soporten o no estos hallazgos.